Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, voy a explicar por qué en este momento me encuentro pues de negro. Prácticamente podría decir que me encuentro de luto. Y la razón por la cual me encuentro de luto es porque hace mucho tiempo que el sentido común murió. Parece que realmente se ha convertido y pues además, desafortunada y tristemente, muchos han caído consecuencia de esta pérdida, de esta muerte del sentido común, de esta pérdida del sentido, del anhelo de la ciencia genuina, en la cual pues se ha olvidado la verdadera mirada, el verdadero significado de lo que es la medicina. Y bueno, les doy los buenos días, Viridiana, Andrea, ¿qué tal? Eh, pues eso, me uno a la aflicción, al dolor que pues en este momento están sufriendo muchas personas, muchas familias de, vaya, de todos los estratos socioeconómicos, de todas partes, especialmente aquellas familias que han sido golpeadas por sus héroes que han luchado en los hospitales contrarrestar, perdón, esta situación de la pandemia, y a pesar de la indolencia, de la ignorancia, pero la ignorancia consentida, llamada, pues eso hace que muchas personas sigan jugando a, no sé, a ser niños berrinchudos o alguna otra criatura, pues eso, totalmente irresponsable. Gracias, Cristina. ¿Qué tal, Marina Giriar? Un saludo hasta Argentina. Y bueno, entonces esa es la razón por la cual en este momento visto de negro, en conmemoración por todas estas víctimas que han caído, muchas almas buenas que lo único que han buscado es darles paz y consuelo a los enfermos, y aún así han sido, pues eso, llevados y han sido incluso relegados, y pues siguen siendo pisoteados por todas aquellas personas que prefieren creer en su pobre conocimiento, sus conjeturas. Y bueno, también lo digo porque el tema del cual voy a hablar el día de hoy pues tiene mucho que ver con esta situación de esta muerte que pues tuvo el conocimiento genuino, el anhelo, el afán por la ciencia, y pues se perdió la vista o la perspectiva de que pues, el centro realmente de la medicina pues es el paciente. Pero también, desafortunadamente, muchos pacientes se descarrilaron y perdieron el sentido y pues eso, el contenido que implica el ser paciente. ¿Y a qué voy con esto? Pues tanto médicos que desafortunada y tristemente se han entregado a la usurería, como pacientes pues que han desprestigiado la labor del médico. Así que no planeo que nadie se sienta agredido con esto, simplemente que reflexionemos realmente qué es lo que nos mueve día a día. Buscamos la verdad, buscamos pues justo con ese corazón humilde comprender que todos somos frágiles, que todos somos pequeños, que nunca lo sabremos todo, y obviamente estoy hablando también por mí. Si nosotros no cambiamos esa visión, esa perspectiva, pues como bien decía ese dicho árabe, que por supuesto que es un dicho que siempre permanecerá: aquel que deja de hacer cambios en su casa es porque se acerca el día de su muerte. Entonces, iniciando con esta reflexión, voy a hablar el día de hoy sobre la fibromialgia, que es, pues eso, como bien dijo mi maestro y bien tituló una de sus obras, el dolor incomprendido, que desgraciadamente hemos pasado de un paradigma en el cual no se creía en la fibromialgia
a otro en el cual todo es fibromialgia, o en un paradigma en el cual no se conocían las enfermedades autoinmunes, a un paradigma en el cual todo el mundo ya tiene enfermedades autoinmunes. Y bueno, ambas situaciones son, por supuesto, que desequilibradas, desproporcionadas y no son las adecuadas. Y pues lo único que han llevado es a generar, de hecho, más sufrimiento. Y bueno, para iniciar con esta charla, primero hay que partir de en dónde empezó todo. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el ser humano experimentó, sin duda alguna, un advenimiento de una gran prosperidad en cuanto a todo el crecimiento científico y técnico que empezó a partir de la revolución. Estoy hablando de la revolución industrial, aunque por supuesto que tuvo que ver también diversos eventos como la Revolución Francesa en 1789, la independencia de los Estados Unidos de América, que bueno, marcó sin duda alguna un paradigma entre 1771 y 1774, y bueno, una serie de situaciones que llevaron a principalmente la instauración del método científico, que bueno, gracias al método científico debemos hoy por hoy el que pues la ciencia sea objetivable, es decir, que no dependa de conjeturas o de paradigmas o de conceptos que, bueno, pues se me pueden ocurrir o me pueden, surgir. Y yo por eso les invito a que ustedes también modifiquen sus paradigmas y siempre tengan esa capacidad de volver a aprender, de quitar todas esas barreras que nos impiden seguir creciendo en el conocimiento, cuestionar todo lo que conocemos y darnos cuenta de que la ciencia humana está constantemente siendo retada por cosas que cada vez siguen surgiendo. Entonces, ¿cuál fue el problema de estos paradigmas? Así como se instauró el método científico de una forma muy rigurosa y cada vez fue más factible, pues justamente descubrir que pues, había muchos remedios que eran inútiles, ¿no? Mucha de esta llamada ahora medicina alternativa, que muchos creen que está de moda, pero de moda no tiene nada, porque la medicina alternativa ha existido desde tiempos inmemorables, y bueno, pues igualmente muchos remedios tradicionales que en realidad fueron sometidos al escrutinio científico y se descubrió que pues no eran útiles o prácticamente no superaban al placebo. Y hoy por hoy esto nos ha permitido definir con mayor claridad y digamos que poder englobar una serie de padecimientos. Pero desgraciadamente con el método científico también llegó pues un grupo, una mareada de filosofías que pues en realidad fueron muy radicales y justamente se fueron al otro extremo y llegamos a algo que se llama el reduccionismo científico. ¿En qué consiste esta filosofía o esta escuela de pensamiento científico? En que, bueno, pues al haber primero prácticamente un paradigma o una forma de pensar completamente mágico-religiosa, se pasa a una forma de pensar o de ver las cosas materialista, al grado de que pues, los científicos muchos de estos científicos de estos años que estamos hablando entre el siglo XVIII y XIX, pues se convirtieron en ateos radicales y cuestionaron absolutamente todo lo que era intangible o lo que englobaba o caía dentro de, digamos, el grupo de lo metafísico, y entonces pues se convirtió la ciencia en algo profundamente materialista y, como dije ya, reduccionista. Es decir, que se buscaba entender la causalidad de todas las cosas. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues esta idea se infiltró muy profundo en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito social, sino en el ámbito educativo, y así es que muchos seguimos pagando la factura de esta educación que fue diseñada justamente con fines de alimentar la revolución industrial y continuar creciendo en estos paradigmas reduccionistas que dividían al ser humano en múltiples aparatos separados. Entonces, por eso pues surgió que si el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema musculoesquelético, etc. Y así se fueron dividiendo, el ser humano se fue convirtiendo en un montón de variables,
en un montón de carnes, huesos, tejidos y órganos de distintas naturalezas y dejó de ser un ser humano. Y bueno, desgraciadamente esto llevó a pues, corrientes de pensamiento que terminaron convirtiéndose en justo lo que odiaban, en pues, más mitologías basadas en una fe ciega, en pues, eso, una ciencia reduccionista que convertía al ser humano en algo puramente material. ¿Y esto por qué se los digo? Porque justamente este fuerte enraizamiento de ese concepto o de ese conocimiento materialista, pues llevó o evitó el conocimiento y la profundización en muchos padecimientos que hoy en día son cada vez más claros cuando se sale de este paradigma tan pequeñito, tan mínimo en cuanto a su estructura mental, precisamente porque pues no se podía dilucidar el hecho de la policausalidad, o sea, los múltiples factores que pueden influir en el desarrollo de diversas enfermedades. Pero hoy por hoy sabemos que incluso hasta una enfermedad infecciosa, y precisamente es algo que esta pandemia, que tantos muertos ha tristemente llevado a descubrir la forma en que se puede comportar un agente infeccioso en muy diversos grupos de personas, y que hay muchísimas cosas en juego, entre los cuales tiene que ver el sexo, la edad, las enfermedades de fondo, la alimentación, muchísimas cosas. Entonces, con este pensamiento que es más bien de complejidad y entendiendo que el ser humano es un ente y no es un simple trozo de carne o un simple grupo de huesos o nada más funciones químicas, es decir, haciendo a un lado este paradigma arcaico, reduccionista, que pretende explicar todo como causa-efecto. Si me baja la dopamina, entonces voy a tener Parkinson, o voy a tener enfermedades como esquizofrenia o algunas formas de depresión. Si me disminuye la serotonina y la noradrenalina, entonces voy a tener depresión grave y algunas otras situaciones como lo que sucede en los síndromes psiquiátricos, como el trastorno bipolar. Bueno, en realidad no es así. Nosotros no somos un grupo de químicos ni un grupo de corrientes eléctricas. El ser humano es un ente, es decir, estamos conformados por espíritu y por cuerpo, y en la comunión de ambos existe la mente. Si de verdad no hacemos a un lado estos paradigmas arcaicos, obsoletos de la antigua ciencia, que terminó convirtiéndose en una religión positivista, como justamente promovió Comte, entonces no vamos a poder entender la fibromialgia y no vamos a poder comprender que las enfermedades autoinmunes y su vínculo con la fibromialgia no es un tema de causalidad, así de si yo tengo esta variable, esto irreparablemente me va a llevar a esta otra. Entonces eso es algo muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta para poder adentrarse al conocimiento de esta enfermedad tan compleja, que en realidad más que una enfermedad es un síndrome clínico. Y ya entrando en materia, la fibromialgia forma parte justamente de este grupo de enfermedades complejas en las cuales existe una gran cantidad de variables que interactúan entre sí y pues llevan a el desarrollo de un padecimiento. Entonces, ¿cuáles son estas variables que están involucradas como etiología, es decir, origen de este padecimiento? En realidad hay una estirpe muy grande de situaciones que en algún punto del camino se embonan y finalmente desencadenan este síndrome clínico. La fibromialgia afecta más o menos al 2% de la población general, pero depende mucho y se ha visto que es muy variable de zona a zona. Es mucho mayor en lugares donde, por ejemplo, el maltrato doméstico es mucho más alto, donde hay mayor caso de violencia, más violencia
sobre todo contra la mujer, porque la mujer está predominantemente afectada, en una proporción de 7 mujeres por cada hombre afectado, y sin duda alguna hay muchas cosas que no se pueden ignorar, que son comunes o son frecuentes en los pacientes con fibromialgia, especialmente historia en su infancia. Estamos hablando de traumas psicológicos que van desde el abuso físico, el abuso sexual, que es muy frecuente en estos pacientes, hasta otras situaciones como puede ser el haber experimentado un accidente automovilístico, que de hecho uno de los más frecuentes disparadores es justamente el síndrome de latigazo, que es lo que sucede cuando chocan por atrás y tenemos un rápido desplazamiento muy brusco de los músculos de nuestro cuello, y esto es un desencadenante de fibromialgia, así como otras situaciones como la histerectomía, es decir, cuando se les quita la matriz a algunas mujeres que tienen un trasfondo genético. Este es un disparador muy frecuente, de hecho 90% de las mujeres que tuvieron, digamos, que detectaron que después de un procedimiento quirúrgico aparecieron síntomas de fibromialgia, 90% de ellas fue después de justamente una histerectomía, es decir, cuando se les quita la matriz. Pero aquí lo interesante es que una cantidad muy importante de mujeres que les quitan la matriz nunca desarrollan fibromialgia. Esto nuevamente, por eso les dije todo este tema de la complejidad y de la causalidad. Sí, la fibromialgia también le da a los hombres. Bueno, este paradigma reduccionista de antaño no lo podemos seguir tomando para comprender la fibromialgia. Y pues lo que les digo, si yo justamente acabo de comentar que el hecho de que a una mujer le quiten su matriz, su útero, no significa que va a desarrollar fibromialgia, pero una mujer que tiene una genética para desarrollo de fibromialgia tiene mucho más posibilidad de desarrollarla si le quitan su matriz. Entonces hay muchas cosas que en realidad juegan aquí para el desarrollo de este padecimiento. Algo que también llama mucho la atención es que la fibromialgia se dispara especialmente después de los 50 años, y bueno, es decir, en mujeres que experimentan su menopausia, lo cual nos habla del papel que juegan más bien protector en un contexto genético específico las hormonas sexuales y no en otro. Es decir, algunas mujeres sus hormonas sexuales las van a proteger para el desarrollo de fibromialgia, pero a otras pues en realidad va a ser indistinto. O sea, hay muchísimas cosas que están en realidad involucradas para el desarrollo de este complejo cortejo de síntomas que se traducen en un síndrome clínico, de hecho muy complejo, y que se debe entender de esa manera, y que precisamente por eso debe ser atendido por un experto y no pues por cualquier persona que muchas veces confunde, porque eso también es otro aspecto. La fibromialgia se encuentra dentro de un grupo muy heterogéneo de síndromes que comparten muchas cosas en común. No es lo mismo fibromialgia, y se confunde muchas veces con síndrome de fatiga crónica, pero la fibromialgia con frecuencia tiene síndrome de fatiga crónica. No es lo mismo fibromialgia que el síndrome de estrés postraumático, pero las fibromialgias más graves, de hecho, comparten muchas cosas con el estrés postraumático. De igual manera, no es lo mismo la fibromialgia que el síndrome de sensibilidad a múltiples químicos, pero interesantemente, y de nuevo, la fibromialgia, sobre todo aquellas que tienen fibromialgias más graves, tienen además el síndrome de sensibilidad a múltiples químicos. ¿Esto a qué se refiere? Son personas que cualquier medicamento les hace un daño terrible. Incluso estas personas hasta ciertos alimentos las hacen más propensas a sufrir, por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, o incluso situaciones, palpitaciones o disminución de su frecuencia, de su presión arterial, cuando a otras personas no les pasaría. Por ejemplo, el consumo de miel, especialmente miel no pasteurizada. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas cosas en juego a la hora de hablar de fibromialgia. Ahora, en cuanto al tema genético, indudablemente es 8 veces más frecuente la fibromialgia en personas que tienen historia familiar de fibromialgia. Y bueno, la mejor evidencia son los gemelos monocigotos, es decir, que de un mismo huevito, de un mismo cigoto, se divide y se forman 2 seres humanos diferentes. Pero aquí lo interesante es que el riesgo es del 50%. Esto nuevamente nos hace
entender que la genética no es suficiente para el desarrollo de fibromialgia, sino que hay múltiples factores. Y aquí es donde viene, ahora sí que donde la puerca torció el rabo, dirían por ahí vulgarmente, porque sí hay una parte importante en la que el paciente pues tiene mucho que ver para el desarrollo de su enfermedad. Y algo que se ha demostrado indudablemente y constantemente en múltiples estudios de diversas características, unos de mejor nivel de evidencia que otros, que el tabaquismo, la obesidad y la dieta desordenada son factores trascendentísimos para el desarrollo de fibromialgia en personas que tienen un trasfondo genético que las va a predisponer al desarrollo de este padecimiento. Y esto es algo que está perfectamente bien estudiado y estructurado, y pues va a haber mayor riesgo entre mayor obesidad, entre mayor sobrepeso y obesidad, entre dieta pues peor, sobre todo una dieta occidental en la cual predominan especialmente las grasas saturadas, los productos o los alimentos fritos, y desde luego los azúcares simples, es decir, las harinas de todas las naturalezas refinadas, y bueno, todo lo que sean golosinas, vaya, para fines prácticos. E indudablemente pues el papel muy importante que tiene el consumo de cigarro. El cigarro per se, bueno, tiene más o menos, se han descrito unas 4.774 sustancias diferentes, de las cuales de por sí más de 1.400 son carcinogénicas, pero tiene una gran carga de sustancias que de hecho tienen, pues bueno, su componente es principalmente muy reactivo y son especialmente generadoras de radicales libres. Y esto pues tiene mucho que ver con el desarrollo de desórdenes en las membranas celulares que finalmente llevan a el dolor crónico. Entonces, hay muchas cosas que, insisto, juegan un papel muy importante, pero nuevamente enfatizando, si yo tengo una mamá o tuve una abuela con fibromialgia, no significa que yo va a tener fibromialgia. O sea, más del 50% de la situación en realidad tiene que ver con cómo yo llevo mi vida y qué cosas pongo en contexto. Otro aspecto indudablemente muy importante es el sedentarismo. Las personas que tienen un sobrepeso u obesidad, que comen mal, que fuman y que además de todo son sedentarias, tienen mucho mayor riesgo de desarrollar fibromialgia, y además que su fibromialgia sea mucho más devastadora. Muy bien. Esto quiere decir que uno de los paradigmas o de los conceptos arcaicos que todavía desgraciadamente están generando una gran desinformación es porque incluso entre muchos pacientes yo me he dado cuenta que se promueve la inactividad física, ¿sí? Si hay algo en verdad muy equivocado es alejarse del ejercicio, porque bueno, sí, efectivamente las pacientes con fibromialgia experimentan mucho más dolor que las pacientes que no lo tienen, y especialmente después de hacer ejercicio, sobre todo cuando el ejercicio que hacen es inadecuado o no está supervisado por un experto. Pero si hay algo que de verdad puede ser una muy mala decisión en su vida con fibromialgia, es primero no modificar su alimentación, segundo no bajar de peso y no lograr el peso adecuado, y sobre todo ahora que también se está poniendo de moda pues las personas que aceptan su cuerpo tal y como es y hasta se exhiben en paños menores sus vergüenzas. Bueno, eso tampoco ayuda a nada. Y el hecho de alejarse del ejercicio, apartarse de él como si fuera una peste. Entonces estas son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, que más que lo de la autoinmunidad, que ya tocaremos, tienen un papel medular en el desarrollo de las complicaciones debidas a la fibromialgia. Ahora, en el aspecto genético, sin duda alguna se han descrito claramente, sobre todo en las fibromialgias más graves, alteraciones específicas de diversas enzimas o incluso de canales. Sobre todo el espectro en general de la fibromialgia, algo que se ha notado es una deficiencia o un funcionamiento inadecuado de enzimas como por ejemplo la catecolamina metiltransferasa, que es la responsable de la degradación de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo. También defectos o una perturbación genética del gen de la serotonina,
así como una mayor expresión de ciertas sustancias que son precisamente algogénicas, o sea, favorecen el dolor. Entre ellas, y algo que se ha demostrado constantemente en estudios científicos serios, es un incremento en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido, pues como su nombre lo dice, que baña el cerebro, baña el interior de la médula y tiene una mayor cantidad de sustancia P, hay un otro péptido que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ambos que tienen un muy bien demostrado papel en la hiperalgesia y en el desarrollo de dolor crónico. Y también otra cosa que se ha visto, esto sobre todo en modelos de dolor postraumático, aunque también ya se ha descrito en pacientes, que es el factor de crecimiento neural. Entonces, estas tres sustancias, cuando se comparan casos de fibromialgia con controles, incluso controles que pueden tener artritis reumatoide o lupus, pero sin el desarrollo de fibromialgia, se ha visto que sin duda alguna hay un incremento en la producción de estas sustancias, o sea, hace que la fibromialgia es una entidad científica que ya está claramente demostrada. Otras cosas que también se han visto es una perturbación o una alteración en no solamente la función, sino en el grosor de las fibras que se encargan precisamente de transmitir el dolor, y esto incluso se ha estudiado in vivo, es decir, en una persona que está completamente viva, despierta, en el ojo, donde se ha visto una disminución muy clara del grosor de las fibras, por ejemplo, de la córnea, que es la capita, bueno, este lente transparente que tenemos por adelante de nuestro iris, y que justamente nos ayuda, es uno de los lentes que nos permite tener la refracción. Entonces ahí hay una gran cantidad de filetitos nerviosos muy finos, que justamente es lo que hace que el ojo sea exquisitamente sensible a los estímulos dolorosos. Sí, pues seguramente a alguno de ustedes le han dado basurita o le han picado el ojo y es algo terrible, se siente horrible. Bueno, pues he estudiado la diferencia entre pacientes con fibromialgia y las que no, y se ha visto también una disminución del grosor de estas fibras, que correlaciona también con alteraciones en estas sustancias que ya les comenté. Y en las formas muy graves de fibromialgia, o sea, pacientes que de verdad la fibromialgia llega a ser devastadora, se han encontrado alteraciones genéticas, no solo genéticas, sino incluso en el funcionamiento de canales, sobre todo canales de sodio, responsables precisamente de la modulación de las neuronas responsables de llevar las aferencias de dolor hacia el cerebro. Este canal de sodio, conocido como NaV1.7, se ha demostrado que se encuentra alterado en su funcionamiento, de hecho persistentemente excitado en pacientes que tienen una fibromialgia especialmente difícil, muy refractaria a los tratamientos convencionales, y que son de hecho de las pacientes que, por ejemplo, la acupuntura no les sirve de nada, incluso les empeora el dolor. Y bueno, de la acupuntura no voy a hablar hoy porque ya sería mucho abordar, pero para fines prácticos la acupuntura les va a funcionar a algunas, sobre todo las que tienen formas leves y moderadas, pero a las graves de hecho ha demostrado ser incluso peor por el efecto algésico que puede generar en este grupo de pacientes. Entonces, para que vean, hasta incluso el tratamiento es muy diferente en distintos tipos de fibromialgia. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta es, les digo, el aspecto científico, para quienes todavía, obviamente en su ignorancia y en su falta de actualización, desconocen, es que para la fibromialgia se han hecho estudios incluso funcionales en personas que están interactuando a través de recursos de la tecnología muy modernos, como puede ser el SPECT o la resonancia magnética funcional, donde se ha evidenciado que las personas con fibromialgia, cuando se les hace algún estímulo de presión, ¿sí? Sienten dolor con la mitad, o sea, el 50% menos de la presión que necesitaría una persona sin fibromialgia para experimentar dolor. Esta prueba se hizo en el pulgar y se vio que los pacientes con fibromialgia requerían únicamente 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado para experimentar la expresión de activación de áreas de la corteza relacionadas con el dolor, comparado contra los controles sanos, o sea, que no tenían fibromialgia.
Así que indudablemente las pacientes con fibromialgia y los pacientes con fibromialgia, que son los menos, pero existen, pues indudablemente experimentan un dolor que es incluso cuantificable a través de los recursos más modernos de la tecnología. Y bueno, en realidad hay muchas otras pruebas, evidencias científicas que se han demostrado, pero bueno, no voy a hablar de todas porque sería muchísimo, o sea, es un tema, como se dan cuenta, que da para mucho y obviamente pues no nos vamos a pasar aquí toda la mañana. Y otro aspecto muy interesante es, bueno, también la relación de la fibromialgia con múltiples síndromes clínicos que también están de alguna manera vinculados, como puede ser, por ejemplo, pues, perturbaciones del sueño, que es algo muy frecuente, o sea, hasta la mitad de las pacientes tienen perturbaciones del sueño, incluso tienen parasomnias, que son alteraciones durante el sueño, como por ejemplo movimiento de las piernas espontáneo o algunas otras perturbaciones que impiden que el sueño sea reparador y adecuado. Entonces, con frecuencia tienen problemas para dormir, para conciliar el sueño o para mantenerlo. 65% de las pacientes con fibromialgia sufren de dolor de cabeza crónico. Y de hecho, esto se confunde muchas veces con síntomas de enfermedades autoinmunes porque es concomitante o la frecuencia de asociación es alta, pero pues no, el dolor de cabeza de tipo, sobre todo cefalea tensional o incluso migrañoso, es muy frecuente en fibromialgia y esto sí es muy importante que ustedes lo comprendan. No debe confundirse con actividad, por ejemplo, de lupus, que eso es algo que yo he visto con mucha frecuencia, ustedes llegan a mencionar ahí en sus grupos, en sus páginas, y confunden que la aparición de dolor, sobre todo dolores de cabeza, o la hiperalgesia, que es un dolor generalizado, como un síntoma de activación de lupus, y eso es totalmente falso, eso no es cierto. Y lo tengo que decir de forma contundente porque hay personas que atribuyen esto a una actividad de lupus e incluso aseguran que conocen muy bien su enfermedad y que así se activa su lupus, y no. Aunque hay algo de razón en esto, en realidad es mucho más complicado e intrincado. Bueno, otras cosas que también con mucha frecuencia confluyen es la presencia de comorbilidad psiquiátrica. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Cuando se habla de comorbilidad psiquiátrica o psicológica, todavía existe una gran estigmatización, lo cual, con respeto de ustedes, pero voy a usar una palabra que creo que es la que corresponde, con estupidez humana, se sigue teniendo esta estigmatización hacia lo que implica el asistir a un psicólogo, el asistir a un psiquiatra, como si esto fuera para locos. Esto también siguen siendo facturas que se pagan de antaño, de la antigüedad, donde sí, tristemente existían los manicomios y pues la situación deplorable en que vivían muchas personas era algo desastroso y bueno, había más gente enferma cuidándolos que realmente personas que se esmeraban por su bienestar. Pero hay que hacer un lado esta estigmatización estúpida de la sociedad contemporánea, de hacernos creer que solamente cuando alguien está mal de la cabeza, ¿no? O sea, que tiene ya, no sé, un trastorno bipolar y que aún así pues, está mal dicho, porque pues, es mucho más complejo que eso, pues eso, debe ir al psicólogo, debe ir al psiquiatra. Todos en realidad deberíamos de tener esa atención, especialmente si vivimos una vida muy tensa. De hecho, les digo, los médicos, en realidad todos deberíamos de recibir esa atención. Desgraciadamente no todos tienen esa apertura y ese respeto por su salud ni esa congruencia. Pero ojalá que quiten ese estigma, porque a mí me ha pasado también con frecuencia que cuando alguna paciente la envío con el psicólogo o algún paciente, de inmediato se sienten como ofendidos, así como aturdidos. Y esto es algo muy importante que se debe también tomar en cuenta y es parte fundamental del tratamiento. Porque indudablemente algo que caracteriza a los pacientes con fibromialgia en su gran mayoría es que no saben manejar el estrés, no saben manejar la depresión, bueno, la tristeza, la ansiedad, el enojo, la frustración. Son personas que suelen tener un perfil de muy alta demanda, o sea, son muy exigentes consigo mismas,
son muy sufridas consigo mismas, renuncian a todo con tal de, por ejemplo, atender a sus hijos, atender a su esposo, atender a su familia, no sé, a quien sea. Entonces olvidan su salud y eso no está bien, eso no es normal y eso no es adecuado y eso necesita de apoyo psicológico para que eso tenga una dirección correcta y un ajuste adecuado de cuáles son realmente las prioridades o cómo deben manejarse las prioridades, porque eso es algo muy común que sucede, que no se atiende. De hecho, la depresión, más o menos entre un 45 y un 52% de las pacientes con fibromialgia padecen depresión. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. La depresión por sí misma puede confundirse con fibromialgia porque la depresión por sí misma puede producir hiperalgesia, es decir, la sensación de que las cosas me molestan más o siento más cuando tengo depresión. La depresión hace que la piel se vuelva mucho más sensible en las personas incluso que no tienen fibromialgia y que nunca tuvieron fibromialgia. También la depresión hace que el dolor se pueda llegar a experimentar con mayor intensidad. Este fenómeno se llama hiperestesia, hiperalgesia, y la alodinia, que es percibir como doloroso un estímulo que no es doloroso, que esto justamente son características de la fibromialgia. Pero como ven, la depresión y el síndrome por estrés postraumático con mucha frecuencia tienen estas situaciones. Por eso es tan importante acudir al psicólogo para que se haga diferenciación de estas enfermedades neuropsiquiátricas, que pues sí, es difícil, si no lo hace un experto, que se pueda llegar a hacer o lograr esa diferenciación. Y eso, puede ser que una paciente o un paciente esté estigmatizado y bautizado como fibromialgia cuando en realidad no tiene fibromialgia, sino una depresión o un síndrome de estrés postraumático o algún otro trastorno que finalmente perturba su psique y altera la manera en que su cuerpo siente el dolor, y pues eso lo lleva a tener un tratamiento completamente equivocado y además a sumergirse en una vorágine de autodestrucción, porque eso también es algo muy frecuente en las pacientes con fibromialgia, la vorágine de autodestrucción, es decir, la autocompasión. No hay nada más devastador para una persona que tiene una enfermedad crónica que la autocompasión, porque eso lo único que hace o que logra es que la persona, en vez de salir avante de su situación, se sumerge todavía más en una esfera de miseria en la cual pues eso se siente victimizada, mártir, sufrida y señalada, etc. Y digo, por supuesto que sí, yo lo sé, yo lo he vivido, es algo que he visto muy de cerca. Son señaladas, estigmatizadas por la ignorancia, pero no les sirve de nada sentirse víctimas de la ignorancia y andarse quejando amargamente todo el tiempo de que soy una víctima de la ignorancia y no hacen nada al respecto. Porque ¿qué es lo que hace? Pues únicamente continúan con sobrepeso, que se convierte en obesidad, que además pues siguen teniendo trastornos alimenticios, que por cierto eso también debe atenderlo el psicólogo o el neuropsiquiatra si es mucho más grave, y pues una actividad, o más bien un nivel de actividad mínimo con una vida sedentaria. Entonces se dan cuenta, todo en realidad tiene una razón de ser y por ello la fibromialgia, al ser una enfermedad tan compleja, debe tratarse de manera multidisciplinaria. Y eso hay que tomarlo muy en serio. Es decir, debe estar involucrado el reumatólogo, sin duda, sobre todo reumatólogos que conozcan la enfermedad, porque no todos los reumatólogos, déjenme les digo, conocen la enfermedad, desgraciadamente, o hay hasta reumatólogos que no creen en ella. ¿A qué se debe esto? Pues a que no les gusta estudiar o a que estuvieron en un centro formador donde sus maestros pues se imponían demasiado y pues prefirieron quedarse en el confort de escuchar a sus maestros totalmente equivocados, como eso ha pasado en la historia de la humanidad por siglos. Así que sí, el reumatólogo es importante, pero la orientación psicológica y psiquiátrica es también muy, muy trascendente, así como fisioterapéutica o de rehabilitación, dependiendo del paciente. Y bueno, si hay otras esferas alteradas, pues igualmente. Otra cosa muy interesante que se ha visto en la fibromialgia es una alteración pues endocrina. Es mucho más frecuente, mucho más común en pacientes con fibromialgia que haya hipotiroidismo, y no nada más eso, sino una alteración en el eje hipófisis, hipotálamo, suprarrenal. Y algo que se ha
constantemente demostrado es que hay una elevación en la producción de hormona liberadora de corticotropina, así como de la misma corticotropina, pero la respuesta del cortisol es inadecuada. El cortisol se produce justamente en la glándula suprarrenal. ¿Y qué sucede? Pues precisamente una de las situaciones que pasa en los pacientes con fibromialgia es una respuesta inadecuada ante el estrés. Si no se produce el cortisol adecuado o la respuesta al cortisol es insuficiente, eso termina dañando los tejidos, porque el cortisol es completamente necesario para nuestra supervivencia, a pesar de que muchas personas, incluyendo varias de las que están escuchándome ahora, tienen un gran estigma contra, por ejemplo, la cortisona, ¿no? La cortisona en realidad es un derivado químico del cortisol, que es, pues eso, nuestro glucocorticoide que producimos todos en las situaciones de estrés y que es fundamental para que nuestro cerebro, nuestro hígado y nuestros órganos vitales continúen funcionando de forma adecuada y se dé prioridad a ellos en lugar de otros tejidos. Bueno, los pacientes con fibromialgia sufren especialmente perturbaciones de este eje. Otra cosa también que se ha demostrado es la hiperactividad simpática. Y no es porque sean muy graciosas como el doctor Teoto, no estoy hablando de que se pongan a contar chistes o de que disfracen su tristeza con risas, no hablo de esa hiperactividad simpática. Hablo del sistema nervioso simpático, que es uno de los sistemas autónomos que justamente están involucrados en pues eso, nuestra respuesta ante los estímulos externos, ya sea el sistema nervioso simpático, por ejemplo, es el que nos prepara para huir o para pelear en alguna situación de apremio, y el parasimpático es el que nos prepara para relajarnos y comer, llorar o hacer otro tipo o más bien generar generar respuestas que son inconscientes, o sea, que estamos diseñados de manera natural para responder de dicha forma. Entonces el sistema nervioso simpático está constantemente activado en pacientes con fibromialgia, y si recordamos que hay en muchas de las pacientes con este síndrome justamente una alteración de la enzima que se encarga de degradar la adrenalina y noradrenalina, que es lo que pasa, pero constantemente hay este estímulo de, pues eso, adrenalina y noradrenalina. Y pues esto en qué se traduce, pues en las consecuencias de una hiperactividad simpática, y eso va desde, pues, justamente la presencia de alteraciones en la piel, como el lívido reticular, manchas que se deben a una constante llegada de sangre, es muy frecuente que las pacientes con fibromialgia además no solo tengan una hiperactividad simpática, sino que haya una conexión aberrante entre las fibras del sistema nervioso simpático y los ganglios de la raíz dorsal, que son los responsables de traer toda la sensibilidad fina. Entonces, ¿qué sucede? Las pacientes con fibromialgia, si de algo se quejan, es que cuando se despiertan sienten un poco de engarrotamiento, pero con parestesias, es decir, hormigueos, como adormecimiento, entumecimiento. El dolor en la región lumbar, que muchas de ustedes, porque digo, lo sé, han llegado a confundir con dolor en el riñón, que no es dolor en el riñón, es dolor lumbar. Ya les he dicho en otras charlas que el dolor en el riñón, de verdad, si fuera dolor en el riñón, no llegarían a la consulta, estarían hospitalizadas. O sea, el dolor en el riñón es algo que en serio es del diablo, duele muchísimo. Y es muy difícil que un riñón duela, ¿sí? Cuando duele, de verdad las cosas ya están muy mal. Entonces, el 80% justamente tienen dolor lumbar, que es un dolor mecánico y se debe, sobre todo, a tensión de los músculos de la zona lumbar. Entonces, bueno, esta hiperactividad simpática y esta aferencia aberrante, pues lleva a muchos de estos síntomas, como justamente lo que llegan a referir: dolor de huesos, dolor de articulaciones, dolor generalizado, la hiperestesia, que es la mayor sensibilidad a los estímulos que son molestos, la hiperalgesia, que es me duele más que a una persona que no tiene fibromialgia, y eso también está demostrado, ya les dije, y la alodinia, que es un estímulo que son 4 kilogramos de presión, que es algo que está bien estandarizado, me molesta en justamente las zonas como más características de la fibromialgia, que son los llamados puntos gatillo, que eso nuevamente, pues, el reumatólogo o también en ocasiones el traumatólogo, que estudia un poco más, conoce, y pues son zonas que al presionar producen un dolor cuando no debería de ser así. Entonces, estos son algunos de los síntomas que tienen mucho que ver con todas estas perturbaciones.
Entonces, si se dan cuenta, digo, ya no voy a hacer más rollo porque de verdad, insisto, es un tema que da para muchísimo. La fibromialgia es un síndrome muy complejo que debe ser abordado con una mentalidad muy compleja, ¿sí? No con estos esquemas reduccionistas. O sea, no existe la cura para la fibromialgia, sino que existe la manera de enfrentar la fibromialgia, ¿sí? Porque desafortunadamente una vez que se la fibromialgia, ya hasta el momento no se ha podido dar marcha atrás. Es algo difícil de explicar esto, porque dicen, bueno, pues ¿de qué sirve saber todo eso si no sabemos cómo regresar? Bueno, de la misma manera que tú no puedes volver a ser un embrión, no puedes volver a ser un feto, ¿no? O no puedes volver a ser bebé. O sea, hay cosas que ya una vez que suceden, no puede haber marcha atrás. Una vez que te empiezan a salir canas, no puede haber marcha atrás. Una vez que te salen arrugas, por más botox y por más cirugías que te hagas, no hay marcha atrás. Entonces, una vez que se deteriora un sistema, porque al final pues, si tenemos este cuerpo que es un vehículo que es prestado, ¿sí? No nos pertenece, digo, para quien todavía crea que su cuerpo le pertenece, también se encuentra en un gravísimo error de conceptualización filosófica arcaica de los siglos ya pasados, porque nuestro cuerpo no nos pertenece y pues en realidad es muy poco lo que podemos realmente hacer. Pero ya les dije todo lo que sí pueden hacer y voy a volver a reforzar. El no fumar, o evitar todas estas cochinadas, estos químicos que se meten, el tener un peso adecuado, el llevar una vida ordenada, sobre todo en la alimentación. Así que eso de sí, no, es que me quiero mucho y por eso me complazco y me lleno de postres y me lleno de pasteles y me lleno de tacos y tortas. No, perdónenme, pero eso no es quererse, eso de hecho es despreciarse. Y cuando lleven una dieta ordenada, organizada y realmente se incorporen a ese tipo de alimentación, van a entenderme, porque antes de que uno hace ese cambio no lo entiende, porque efectivamente su cuerpo le puede reclamar los primeros 3 a 6 meses, pero ya una vez que hacen esa modificación, créanme, no se van a arrepentir. Y la actividad física, el ejercicio. Entonces, para eso sí es muy importante cambiar la mentalidad y buscar ayuda psicológica para enfrentarnos, ¿sí? de manera correcta ante el dolor, la frustración, la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya para terminar, concluir esta charla, ¿qué relación hay entre fibromialgia y enfermedad autoinmune? Y aquí una de las preguntas, ¿la fibromialgia conduce a autoinmunidad o la autoinmunidad conduce a fibromialgia? Bueno, lo primero, no. La fibromialgia no produce autoinmunidad y la fibromialgia no es una enfermedad autoinmune. El hecho de que haya anticuerpos antinucleares en un porcentaje importante de pacientes con fibromialgia no significa que sea una enfermedad autoinmune. Significa que simplemente hay un desorden o una forma incorrecta en que el cuerpo se enfrenta. O sea, hay que reconocer la diferencia entre estrés y distrés. El estrés es todo estímulo físico o emocional que atenta contra nuestra homeostasis, es decir, contra nuestro equilibrio mental, físico y por supuesto espiritual. Y el distrés es la manera en que nosotros respondemos a el estrés, pero esa manera de responder es incorrecta. La fibromialgia justamente es una forma de distrés crónico, una respuesta incorrecta ante los estímulos externos. Y digo, tanto así que por eso confluye o está de hecho asociada a muchas otras comorbilidades funcionales como la dispepsia no ulcerosa, el síndrome de intestino irritable, mal llamada colitis irritable, ¿cómo le llaman? Colitis irritativa o colitis tóxica. Esos nombres que ya ni deberían usarse, pero bueno, síndrome de intestino irritable, síndrome de disfunción del esfínter de Oddi, hay muchos síndromes intestinales o gastrointestinales que se han descrito, así como todas las demás cosas que ya les comenté. Entonces, el tema aquí es que la fibromialgia no se asocia o no lleva al desarrollo de autoinmunidad. Simplemente la fibromialgia, al ser una situación de desequilibrio del cuerpo, pues también una de las cosas que van a acontecer es una discrasia inmunológica, es decir, una respuesta inadecuada de la inmunidad. Ahora, lo que sí es muy frecuente que las pacientes con fibromialgia, y especialmente la mayor asociación, es con enfermedades autoinmunes tiroideas,
que justamente son las que llevan al hipotiroidismo en un porcentaje muy alto de pacientes, pero muchas veces ni se enteran. O sea, en realidad les dio una tiroiditis de Hashimoto, la mayoría nunca supieron, en menor medida les da una de Graves-Basedow, que también puede llevar a hipotiroidismo, aunque lo más frecuente es que produzca hipertiroidismo. Entonces les da esta enfermedad, sobre todo la de Hashimoto, que muchas veces pasa desapercibida y pues finalmente conduce a fibromialgia, pero no es al revés. Entonces por eso es tan frecuente que haya anticuerpos antinucleares, pero si se investigaran de hecho anticuerpos antitiroideos, también la prevalencia es muy alta en estos pacientes. Y le siguen en cuanto a frecuencia de asociación, o sea, las fibromialgias secundarias, el lupus, que más o menos 32 hasta un 40% de pacientes con lupus pueden desarrollar fibromialgia, y por eso es muy importante, les digo, que no se confundan los síntomas de fibromialgia con actividad lúpica. Y porque además algo que justamente precipita los síntomas de fibromialgia es el estrés, porque ¿qué pasa? Aumenta la liberación de adrenalina y noradrenalina, así como ciertos alimentos que favorecen también esa liberación. El café, que yo sé que les encanta a muchos de ustedes y ahí están de necias tomándose más de 2 tazas de café. El chocolate, especialmente estos chocolates que además de todo tienen una cantidad brutal de azúcar, bueno, eso favorece la liberación de justamente adrenalina y noradrenalina, porque son simpático-miméticos, ciertos tés y ciertas bebidas energizantes. Así que bueno, ya no van a decir que nadie les contó, ya se los acabo de decir, ya tienen su responsabilidad. Todo eso favorece, y por supuesto después de una situación psíquica, o sea, que pasé un coraje, que hice un berrinche, que me miró feo, que el doctor Teoto me gritó, que porque es bien enojón y se la pasa diciéndome que por qué no me muevo, bueno, todas esas cosas que les producen una tensión psíquica y que favorecen la liberación de estas sustancias, bueno, pueden llevar justamente al desarrollo de dolor, porque es mediado en este contexto precisamente por la adrenalina y noradrenalina. Y bueno, además, asociado a esto justamente, muchas pacientes, algo que han llegado a experimentar, es la presencia de palpitaciones, ¿sí? Sobre todo durante las noches, y una respuesta inadecuada de su corazón a ciertos estímulos, como por ejemplo el ejercicio o el miedo, así. Y por eso ese desorden en la frecuencia cardíaca. Ahora, no se ha visto que haya un vínculo de fibromialgia con mayor incremento de eventos cardíacos. Lo que sí, pues más que por la fibromialgia, pues las que tienen de hecho justamente comorbilidad metabólica, ¿no? Sobre todo pues si son diabéticas, hipertensas, eso es lo que realmente conduce al problema, no la fibromialgia. Y bueno, como les decía, el lupus, entonces es muy frecuente que se asocie 32 a 40%. Sigue el síndrome de Sjögren o Sjögren, que pues más o menos es hasta un 25%, 19-25%. Síndrome de Sjögren, ya sea Sjögren, recuerden que el Sjögren puede ser primario o secundario, y el Sjögren es muy frecuente que se asocie a lupus, o que se asocie a artritis reumatoide, o que se asocie a esclerosis sistémica, o que se asocie a muchas enfermedades autoinmunes, se vinculan con el síndrome de Sjögren. Entonces per se también finalmente termina desarrollando fibromialgia, porque al final son estímulos crónicos que favorecen la producción de otros mediadores, y en el contexto genético, y además pues en el desorden que ya vimos de las que fuman, de las que no comen bien, de las que pues descuidan su peso y no hacen ejercicio, terminan desarrollando fibromialgia. Y también es frecuente en otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, aunque es muy variable. La artritis reumatoide es menos del 14%. También puede suceder en las enfermedades miopáticas e inflamatorias, las miositis inflamatorias también sucede, y en general varias enfermedades autoinmunes, pero sobre todo con lo que más se asocia son con enfermedades o alteraciones endocrinas, como les dije, especialmente el hipotiroidismo. Y bueno, concluyendo, entonces, colitis nerviosa, es como le dicen, eso. Sí, muy bien. Entonces, como conclusión, mis estimadas mujeres, mis queridas pacientes y queridos pacientes, si por ahí hay algún hombre, sepan sí que la fibromialgia, eso, no es una enfermedad nada más de las mujeres, pero sí por mucho afecta a las mujeres, especialmente después de la menopausia,
que hay estímulos, o sea, hay estímulos muy claros que sí desencadenan la fibromialgia, como puede ser justo uno de los más frecuentes que ya les dije, es la retirada de la matriz o alguna otra intervención quirúrgica o un accidente automovilístico, pero es muy frecuente la historia de traumas psíquicos intensos que deben atenderse y deben acudir precisamente por eso con el psicólogo experto, ¿sí? O el psiquiatra que esté familiarizado con estos trastornos. Y eso, dejar de estigmatizar la necesidad de la atención, que todos tenemos esa necesidad de atención psicológica, todos, porque pues, al final, insisto, pues, somos una integridad. Y finalmente, la importancia del orden en nuestra vida, la disciplina y el verdadero amor a nosotros mismos. Si nosotros realmente no descubrimos lo hermosos que somos, lo hermosas que somos, cuando nos miramos al espejo, no esa apariencia física, sino lo que hay dentro de nosotros, y reconocer, oye, ¿sabes qué? La verdad es que lo que estoy viendo ahorita, a ver, ¿eso que estoy viendo, realmente soy yo eso? ¿O es la consecuencia de mi descuido a lo largo de muchos años? Eso se los dejo como reflexión y espero que no se sientan atacadas o discriminadas o incriminadas o no sé, porque eso también es una actitud que no tiene ningún sentido y no lleva a nada. Entonces es muy importante el orden en su vida, el cuidado en eso. No, más allá, no es un tema estético, no les estoy diciendo que tengan, no sé, un abdomen de lavadero o unos músculos marcados, no. Simplemente tener un adecuado peso según su talla, y eso es algo que está ya bien establecido, que hagan a un lado los vicios, todos los vicios, que incluyen los vicios para dormir, o sea, me refiero, si ustedes sufren de dolor crónico, sufren de fibromialgia y son las personas que se la pasan desveladas, que se van con el celular a la cama o con el televisor encendido, es tonto lo que están haciendo, perdónenme que se los diga así, pero no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Entonces hay que cuidar la higiene del sueño, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar el peso y hay que hacer actividad física, obviamente poco a poco, pero hay que exigirnos, hay que ponernos metas semanales, ¿sí? Pero no hay que dejar de moverse, es lo peor que pueden hacer, y eso está también demostradísimo. Las pacientes que se someten a una actividad física que pues, es adecuada a su condición, tienen una mejoría de 35% del dolor en las pocas semanas de evaluación, y con el paso de los años esta mejoría es cada vez mayor. Así que, pues eso, la fibromialgia no es un tema exclusivo de lupus ni de las enfermedades autoinmunes, tampoco es exclusivo de las mujeres, pero lo que sí es un síndrome clínico, más que una enfermedad, que debe entenderse con una mente muy abierta y pues eso, con el entendimiento de que pues, el ser humano está muy limitado y es muy poco lo que sabemos. Por eso necesitamos la atención de un grupo de expertos. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Ahora paso a lo siguiente, que es las preguntas. A ver, déjenme, voy desde arriba. Bueno, muchas gracias a todas las que mandan saludos. Igualmente, saludos hasta Argentina, a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, hasta Tabasco, ahí a mi amiga Alejandra. Saludos a Perú, Surina. Saludos hasta Tehuacán, Carolina, gracias, ahí en Tehuacán, Puebla, me imagino. Bueno, Malena, Marina, Nelly, Gacena, Alexa, hasta Perú, Alexa, bueno, Blanquita, que fue la que me invitó, Berta, Marina, Suheidi, o Suheidi, no sé cómo se pronuncie, Suheidi Ruiz, Liliana, bueno, que ya te respondí tu pregunta. Antidepresivos, pero me marinaron y ya no los tomé. Supongo que quisiste decir me marearon. Necesitaría yo acudir a una segunda valoración. Alteraciones del sueño, alteraciones de las funciones mentales superiores, sobre todo la concentración. Regresamos. Hubo un problema con la conexión, pero aquí estoy de vuelta. Entonces, depende, si tienes todavía síntomas que sugieren fibromialgia, por supuesto que sí sería importante que regreses a una valoración médica, pero pues si no, no hay ninguna razón para regresar. Silvia,
Bueno, pues sí, yo sé, Silvia, que tú tienes ya un largo compendio de situaciones. Carolina Calvo eh, dice que nunca te ha dicho nada sobre eso tu reumatólogo y si ha sentido algunos síntomas de los que te dice exactamente. Siempre dicen que están bien, es normalidad de la enfermedad. Pues no. Insisto, Carolina Calvo, desgraciadamente pues hay médicos que no están familiarizados, que pues ahí sí te recomiendo que vayas con alguien que le interese, que conozca el tema y pues conozca su valoración, ¿no? A ver qué te dice. Mariela Bajim, hasta Argentina. Gloria Elsa, sí, con todo gusto. Gracias por la aclaración de síndrome de intestino irritable, antes llamada colitis nerviosa, que es una mentada de mamá, ya no debería llamarse así. Lo que preguntaste, Blanquita, si primero se presenta fiebre y luego lupus, pues ya lo que les he comentado, sí puede suceder, claro, pero no significa que, o sea, sí puede ser primero fibromialgia y después aparece el lupus. Sí,